¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde vamos a concluir ya con nuestro curso de Derecho del Trabajo. A lo largo de estas semanas estuvimos abordando temas relevantes y sobre todo comprender por qué el derecho del trabajo atiende a una conceptualización desde el punto de vista social, desde el punto de vista constitucional, desde luego, y sobre todo jurídico. Establecer estas condiciones de por qué la Ley Federal del Trabajo es el principal ordenamiento que regula y tutela los derechos de los trabajadores en aras de una mejor condición social, en aras de una mejor condición del trabajo digno, del trabajo decente. Entonces, en esta tesitura, nosotros a lo largo de este camino entendimos cuál fue la naturaleza y el establecimiento de las relaciones de carácter laboral en cuanto al obrero y el patrón, ¿de acuerdo? Y que por este lado entendemos mucho de esta parte de por qué el derecho del trabajo siempre será un derecho de clase, siempre será un derecho privilegiado de nosotros los que hacemos el sector productivo de este país. Por otra parte, vimos a lo largo del curso también esas modalidades, esas características de las condiciones de trabajo, ¿no? Vimos lo que es la modalidad de un contrato de trabajo como acto jurídico, que es ese convenio y ese acuerdo de voluntades previas en donde dos personas eh, llamadas patrón y empleado o dos figuras llamadas patrón y empleado establecen una relación jurídica en materia de prestación de servicios y que en esta condición esas características van a operar desde entes seguros, desde entes laborales que atiendan a la materia de derechos humanos, que atiendan a esta condición de cómo el derecho del trabajo debe de establecerse en tesituras dignas, en tesituras realmente que prolifere en el crecimiento del trabajador. Entonces, obviamente, estas relaciones tienen condiciones como es una jornada laboral, que la mínima que te marca la Ley Federal del Trabajo es de 8 horas. En esta parte también establecen las prestaciones retribuidas, los descansos durante la jornada del trabajo y los descansos obligatorios, desde luego. El pago del salario por cada día de trabajo laborado. Esta parte de lo que hace al salario mínimo, que el salario mínimo tiene que cubrir las condiciones, como su nombre lo dice, mínimas de subsistencia de cada una de las familias mexicanas. Establecimos también una reforma a la Ley Federal del Trabajo que tutela ahora mejores derechos, ¿no? Y es el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? También estuvimos estructurando y estudiando lo que es la rescisión laboral, esas causales con responsabilidad y sin responsabilidad del patrón, la figura del despido, que es esta condición en donde el patrón ya no requiere los servicios del empleado, pero tendrá que serlo de carácter justificado. Y a su vez también la renuncia voluntaria, ¿no? Que es esa renuncia de derechos laborales que tiene el trabajador, materia de que ya no desea permanecer en el centro de trabajo y desde luego esto ya no implica una responsabilidad. Cuando se atentan contra actos de probidez, cuando se atentan contra actos en contra de los trabajadores o en contra de los patrones y las familias de ambos, pues obviamente existirán esas condiciones de por qué la relación laboral tiene que terminarse. Vimos también lo que fue la libertad de asociación y los sindicatos, esta parte de las relaciones colectivas del trabajo que establecen mejores condiciones salariales, mejores condiciones en cuanto a materia de prestaciones, en cuanto a insumos, en cuanto al reconocimiento de los contratos colectivos, como es el contrato colectivo de trabajo mismo y el contrato ley. Vimos el procedimiento de huelga. Cuando la huelga es procedente es porque el patrón ha dejado de atender esas condiciones laborales materia colectiva. Y sobre todo, ¿qué requisitos requerirá, qué requisitos solicitará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el establecimiento de la huelga? ¿Sí? Entonces, en esta parte la huelga pues necesitará del reconocimiento primero del sindicato, pero también necesitará de algunos elementos para poderla ejecutar. Un pliego de peticiones, desde luego el emplazamiento al patrón, desde luego esta etapa de prehuelga, que es la etapa conciliatoria en donde pueden dilucidar tanto los empleados como los patrones
esta parte de no detener las actividades en materia del trabajo. Y cuando ya es inevitable, bueno, ¿por qué explota una huelga? Porque no se han respetado esos derechos consolidados tanto en los estatutos del sindicato como también en la propia Ley Federal del Trabajo. Desde luego vimos lo que fueron los riesgos de trabajo, accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos expuestos a sufrir algún accidente, a sufrir algún riesgo, a contraer alguna enfermedad en materia del trabajo. ¿Y cómo es que opera, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, esos criterios para determinar cuándo una incapacidad es temporal, una incapacidad es permanente parcial, una incapacidad es permanente total, o bien, en casos ya más drásticos, la muerte del trabajador? Entonces, a priori, este preámbulo sirva para que ustedes reflexionen sobre cómo estamos estableciendo actualmente las condiciones en materia del trabajo y si realmente conocemos todos nuestros derechos laborales, si realmente son respetados, si realmente estamos trabajando bajo condiciones dignas. Bien, sean bienvenidos el día de hoy. Me voy a permitir compartir pantalla para abordar el último tema de nuestro curso. Y este es algo referente a lo que es la reforma laboral. Y esta reforma laboral partirá desde el sexenio del presidente López Obrador para establecer esas relaciones jurídicas en donde las trabajadoras necesitan realizar aportaciones mutuas, necesitan realizar esta parte de cómo hoy día la ley tiene que ser mejor y mayormente previsora y tutelada de derechos para los ciudadanos mexicanos. En esta parte, la reforma parte del 1 de mayo de 2019, donde el decreto presidencial del señor López Obrador reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia del trabajo. Es una reforma histórica, sí, desde luego, porque por primera vez se ven derechos que se habían dejado de operar en sexenios anteriores. Es amplia, perdón. ¿Por qué? Porque otorga nuevas facultades. Es histórica porque va a sentar precedentes jurídicos y precedentes sociales. Y en esta tesitura, la libertad y la democracia sindical se atiende desde la reforma laboral como una parte de garantizar la libre afiliación, la autonomía de los sindicatos, la prohibición de cualquier injerencia de los patrones por parte de la vida interna, tanto de los trabajadores como de los sindicatos, ¿sí? Esta reforma laboral atiende a los principios de libertad y democracia social que establecen, sí, procedimientos democráticos garantistas en aras de una mejor representatividad sindical y sobre todo una mayor negociación colectiva que opere de manera auténtica en los centros de trabajo. Nos habla de una justicia laboral, la implementación de una justicia laboral y que esa justicia laboral sea expedita, que cree una etapa de conciliación obligatoria, lo que vamos a llamar la etapa perjudicial de los juicios laborales, y en donde los juicios sean más ágiles, menos engorrosos, que ahora tengamos la presencia de un juez, que ahora la justicia laboral atienda a los privilegios procesales de la oralidad, la inmediación, la continuidad, la concentración y la publicidad. Y sobre todo que en estos principios se otorguen mejores fallos en aras de que los trabajadores obtengan esa justicia cuando sean agraviados en sus derechos laborales y constitucionales. Nos habla la reforma también de una transparencia sindical en cuanto al uso de las cuotas sindicales y sobre todo conocer el destino de esas cuotas sindicales que tanto aportan los trabajadores. Otra parte de la reforma laboral es la inclusión a la perspectiva de género. Recordemos que hoy día las mujeres van ocupando mejor y mayor terreno en los ámbitos laborales. Hoy día tienen una mejor representatividad, hoy día hacen trabajos que eran antes exclusivos del sexo masculino. Entonces, esta perspectiva de género nos va a permitir erradicar o tratar de erradicar las brechas de género y establecer mejores condiciones, ¿sí? Entonces, este enfoque tendrá que tener un diálogo participativo, un diálogo en donde nosotros establezcamos esta parte del derecho del trabajo con aras de una mejor práctica, estableciendo valores, estableciendo mejores
condiciones en las relaciones de los agremiados, los dirigentes de los sindicatos y desde luego los patrones. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, el nuevo modelo de justicia laboral, el nuevo modelo laboral y sindical también es el centro de la reforma. O sea, el centro de la reforma es la parte sindical y se construye como un medio para obtener esta parte de los salarios dignos, asegurar el acceso a un bienestar individual, pero desde luego a un bienestar social y colectivo de la materia del trabajo. Con este modelo laboral y sindical se pretende dejar atrás, desde luego, las malas prácticas que se ejecutaban por parte de algunas autoridades, de parte de los justiciables mismos y de los patrones también. ¿Para qué? Para que no se afecte el libre desarrollo de los derechos laborales de los trabajadores como se hacía antes. ¿De acuerdo? Inclusión, esta parte de la libertad sindical. Vamos a abordar esta parte de la libertad sindical, que es el primer tema de la reforma. Los principios generales asegurarán siempre el cumplimiento. ¿Para qué? Para que se constituya de manera libre tanto a organizaciones sindicales como a los trabajadores y a los propios patrones, desde luego, esta condición de pertenecer o no a las organizaciones de los sindicatos. Esto tiene que ver con la congruencia de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a sus estatutos, ¿sí? Y desde luego que el artículo 357 bis de la Ley Federal del Trabajo reconozca la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores que representan ante los patrones los intereses privilegiados, ¿sí? Y sobre todo, que las federaciones y confederaciones no deben de estar sujetas a restricción alguna en cuanto a garantías y derechos por parte de los patrones, pero estos a su vez no pueden tampoco restringir derechos y garantías a sus propios agremiados, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, el artículo 357 bis reconoce que los sindicatos tienen personalidad jurídica propia y patrimonio mismo, porque no se sujeta a las condiciones que restrinjan sus garantías y derechos, ya que estos redactan en sus estatutos y reglamentos administrativos cómo va a operar el sindicato. Por otro lado, ¿quiénes tienen la facultad de manejar un sindicato y quiénes son las personas que por voluntad propia desean adherirse a estos estatutos sindicales? Se deben elegir libremente a los representantes mediante el voto personal, directo, secreto, libre. ¿Para qué? Para que no puedan establecerse condiciones de conflictos de intereses. Obviamente, los sindicatos no pueden disolverse, suspenderse o cancelarse por la vía administrativa. Esto tiene que ser a través de la vía judicial ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral o bien ante el Tribunal de Justicia Laboral mismo. ¿De acuerdo? Obviamente, respecto a los sindicatos, pues estos tienen que formular, constituir, organizar su programa de acción. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho cómo va a operar el sindicato en aras de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Deben constituir organizaciones que estimen conveniente organizar la administración de las actividades en aras de prohibir que todo acto de injerencia por parte del patrón en la vida interna de los sindicatos no atente contra el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, una de las beneficencias que tiene la reforma laboral es la eliminación de la cláusula de exclusión de los contratos colectivos. ¿Por qué? Porque antes se condicionaba o la permanencia o la contratación o bien hasta el despido de trabajadores que no estaban afiliados a los sindicatos. Hoy día estas prácticas terminan, ¿por qué? Porque un trabajador no puede ser despedido por no ser parte del sindicato, ni mucho menos puede condicionarse la parte del empleo por dejar o no estar afiliado a este tipo de organizaciones laborales. Esto de conformidad y en congruencia con el artículo 391 y 395 de la Ley Federal. Por otra parte, el artículo 391 en el párrafo segundo nos señala que los contratos colectivos no podrán tener ya cláusula de exclusión por separación y se debe entender que el establecimiento de aquellos trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato, ya sea por renuncia o expulsión del propio sindicato, puedan ser separados sin responsabilidad para el patrón. Aquí este artículo exime al patrón cuando el trabajador ha atentado contra el sindicato, cuando el sindicato ya no lo considera persona grata para continuar dentro de la organización y sobre todo que en un contrato colectivo de acuerdo al 395 se establezca que el patrón admita exclusivamente a trabajadores quienes sean miembros del sindicato contratante.
Este tipo de cláusulas necesitan establecer privilegios en favor y nunca en contra o en perjuicio de los trabajadores. ¿Por qué? Porque mientras ellos presten el servicio a la empresa, esta parte de que el sindicato se solicite la celebración y revisión del contrato colectivo y sobre todo, cómo incluirán esta cláusula de exclusión. Desde luego, las sanciones sindicales impuestas al trabajador no pueden afectar la permanencia en su empleo y sobre todo mermar las condiciones de trabajo. Ahora bien, por otra parte, las y los miembros del sindicato que estén en una federación o una confederación tienen salvaguardo las garantías de la libre afiliación y participación democrática, de acuerdo al 358. Y entonces nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato, alguna federación, alguna confederación. ¿Sí? Cualquier estipulación será disposición en materia, se tendrá por no puesta en esta materia. Que los procedimientos para elegir a las mesas directivas salvaguarden este derecho del ejercicio del sufragio efectivo bajo los principios del voto personal, libre, directo, demócrata, el secreto de los votos de los miembros, así como ajustarse a aquellas reglas democráticas en cuanto a la igualdad de género. ¿Sí? Lo anterior en términos del artículo 371 de la propia Ley Federal del Trabajo establecerá que el periodo de duración de las directivas no puede ser indefinido y de acuerdo a una temporalidad, siempre y cuando no obstaculice la participación democrática de los afiliados. Por otro lado, establece la imposición de sanciones para los sindicatos, federaciones o confederaciones que de acuerdo con sus miembros deben establecer lo concerniente a la ley. Sin embargo, quien no cumpla con estos estatutos se hará acreedor a las sanciones que opera la Ley Federal del Trabajo. Desde luego que la directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones deba reunir cuentas detalladas acerca de la administración patrimonial del sindicato y que en términos del artículo 373 de la Ley Federal, estos documentos se deben presentar por escrito, vía electrónica o en su defecto, solicitar que sean exhibidos públicamente en los centros laborales a mayor circulación para que los trabajadores agremiados al sindicato pues conozcan sobre el estatus financiero y sobre todo hacia dónde está el destino final de sus cuotas sindicales. ¿De acuerdo? Dentro de los estatutos de la libertad sindical, desde luego, nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato, de una federación o una confederación. Que las elecciones de la mesa directiva sean a través de voto personal, libre, directo, secreto y bajo el respeto de la proporcionalidad en materia de género. Que entendamos esta parte de que las mujeres tengan mayor participación. Que la duración de la mesa directiva de un sindicato no podrá ser indefinida y debe estipular una temporalidad para que no se obstaculice ni mucho menos se atente contra la participación democrática de los sindicalistas y desde luego no se les cuarte ese derecho a votar y ser votados. Que las sanciones que impongan a los afiliados sean apegadas a estricto derecho de acuerdo con los ordenamientos jurídicos, pero también que se cumplan con los derechos de audiencia y debido proceso de los involucrados para hacerles saber por qué se los está sancionando. Ahora bien, por otra parte, la rendición de cuentas es importante para cualquier organización, no nada más para un sindicato. ¿Por qué? Porque aquí, ya en materia del sindicato, los trabajadores son aportadores de materia financiera para su operatividad. Y desde luego, el sindicato tiene que rendir cuentas cuando menos cada 6 meses sobre el patrimonio sindical, en qué se está ocupando ese dinero, qué fugas pudiera haber, qué desviaciones pudiera tener ese patrimonio. Ahora, decía yo que junto con la entrega de un informe, el sindicato tiene que informar al trabajador por vía electrónica o por vía autoridad laboral con un plazo no máximo de 10 días sobre las actividades patrimoniales del sindicato, sobre cómo se está manejando la materia de dinero, sobre cómo los trabajadores también tengan esta facultad de revisar las cuotas sindicales y sobre todo hacia dónde se van sus aportaciones. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de los estatutos de la libertad sindical, el sindicato reconoce esta propiedad de organizarse y sobre todo de que ellos, los propios trabajadores, decidan lo concerniente con su organización en términos del artículo 360 de la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces,
De acuerdo a esas nociones de cómo se va a dar el sindicato, hay sindicatos gremiales, hay sindicatos de empresa, hay sindicatos industriales, hay sindicatos nacionales de industria o de oficios varios, ¿sí? Entonces, de acuerdo con estos sindicatos, los gremiales van a ser formados por una misma profesión, oficio u especialidad, que los de empresa formados por trabajadores presten los mismos servicios en una empresa, que los industriales sean formados por dos o más trabajadores o dos o más empresas, siempre y cuando se dediquen a la misma rama industrial. Los nacionales de industria formados por una o varias trabajadoras, que es casi lo mismo con la fracción tercera, pero con referencia en las entidades federativas, ¿de acuerdo? Los de oficios varios formados por diversas profesiones y sobre todo que estos sindicatos pueden constituirse en el municipio, localidad que se trate, bajo el mismo número de trabajadores de una profesión y siempre y cuando no sea menor de 20. Entonces, en esta condición, la democracia sindical representa otro de los avances en materia de la reforma laboral, porque aquí es donde se va a dar el reconocimiento de los trabajadores a elegir a sus dirigentes por voto popular, repito, voto secreto, voto libre, voto directo, y que en términos del artículo 371 en su fracción novena, se emita una convocatoria con firma autógrafa por las autoridades sindicales para establecer la fecha, hora y lugar de los requisitos solicitados de acuerdo a los estatutos de cada uno de los sindicatos. Que esa convocatoria sea publicada en los lugares de mayor afluencia de los centros de trabajo o, si es el caso, en el local sindical con un mínimo de 10 días de anticipación. Que deba existir una normativa para integrar la instancia colegiada de varios afiliados o afiliadas de acuerdo a los casos concretos y particulares, pero también que el sindicato sea responsable de organizar y calificar tal elección. Integrar, publicar y conocer al menos 3 días antes de la elección aquellos integrantes del padrón que van a contender para formar parte de las mesas directivas del trabajo y sobre todo ese derecho al voto. Establecer procedimientos para asegurar la identificación de cada uno de los afiliados a participar. ¿Que esto cómo lo vamos a realizar? Pues con la documentación y sobre todo el material de las boletas que se van a emitir. Y tal documentación y tales boletas tendrán que establecer los siguientes datos. La entidad federativa donde se va a celebrar la votación, el nombre, el cargo y la ocupación de los candidatos, el emblema, logotipo y sobre todo el color en el papel de las planillas, la validación de boletas con la firma de integrantes de la comisión electoral en materia sindical, que se garantice una votación de carácter seguro a través de que el voto sea personal, sin coacción, que sea libre, que sea directo y sobre todo que sea secreto, para que el candidato no conozca quién fue el trabajador que votó o dejó de votar por él. Desde luego, parte de la democracia sindical establece que el Registro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o bien la Inspección Federal del Trabajo, deben operar para contribuir a que la democracia sindical se haga una realidad. Y sobre todo que en términos del artículo 371 bis, fracción primera, las elecciones sean verificadas por las mesas directivas sindicales, pero también a solicitud del comité ejecutivo del sindicato, cuando menos por el 30% de los afiliados, lo cual establece que en un plazo de 240 días, partiendo de la reforma laboral del 1 de mayo del año 2019, se deban realizar esos adecuamientos necesarios para los estatutos sindicales y sobre todo que la elección venga a consolidar esta participación libre, secreta, autónoma, pero sobre todo garante de los trabajadores a la hora de elegir a sus gobernantes. ¿De acuerdo? En lo que hace a la negociación colectiva, se debe alcanzar o pretender alcanzar una negociación colectiva auténtica, una negociación colectiva que desarrolle contratos colectivos más efectivos, más auténticos, tratando de evitar esas simulaciones eh, en donde los contratos sean apócrifos, ¿sí? O sea, nosotros debemos establecer que ya al no haber, al establecer contratos colectivos, estos no deben ser ficticios, no deben ser falaces
y sobre todo que los sindicatos deben de tener y proyectar una mayor protección hacia sus afiliados, de que desde luego estos contratos ya no se pueden firmar sin que los trabajadores los conozcan o en su defecto aprueben por sí mismos, y sobre todo que el trabajador tiene que saber el contenido de ese contrato colectivo al que está siendo sometido o bien adherido. Desde luego que los convenios que lleguen a los sindicatos y sobre todo para patrones de materia colectiva, el patrón tiene la obligación de reconocer, aprobar y sobre todo dar entrada a sindicatos. Pero asimismo, los sindicatos deben ser conocidos, aprobados por los afiliados y sobre todo que estos convenios sean depositados ante las autoridades laborales como es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Obviamente que en el caso de que un patrón no quiera reconocer un contrato sindical, pues se ha emplazado a huelga y para que nosotros establezcamos esta figura, pues se necesita previamente del conocimiento del patrón a través de un pliego de peticiones, a través de un emplazamiento, el cual también se conoce como periodo de prehuelga, porque este periodo puede ampliarse hasta por 30 días aproximadamente. Entonces, deberá consultarse a los y los trabajadores del sindicato sobre los acuerdos alcanzados antes del estallamiento de huelga. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente estas consultas, al requerir un procedimiento, se ven obligadas a que, alcanzado el arreglo, se lleve a cabo la asamblea correspondiente para someter la aprobación necesaria y se levante el acta correspondiente. En caso de que no diera tiempo para la realización de las consultas antes de la fecha de establecimiento de la huelga, el sindicato en un término de 15 o máximo 30 días puede llevar a cabo una huelga o prorrogar la misma a través de la etapa prejudicial, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado en términos del artículo 927 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, la reforma laboral realiza esta validación de consultas a través de conocer la voluntad de los trabajadores sobre aquellos convenios colectivos y sobre todo de la adhesión de estos convenios colectivos. Cuando más, si se va a celebrar por primera vez un contrato colectivo, cuándo se debe revisar y cuándo existe un procedimiento especial para demandar esa titularidad y efecto jurídico del contrato. Por tanto, la ley otorga un año como plazo máximo para que las organizaciones sindicales adecúen los procedimientos normativos para incorporar a las consultas dentro de este nuevo sistema de negociación colectiva auténtica, ¿sí? Obviamente se va a emitir una constancia de representatividad y sobre todo que es una novedad vinculada con la negociación a dar certeza de legitimar y sobre todo negociar y celebrar contratos colectivos de trabajo. Esta constancia de representatividad establece que algunos sindicatos, eh, que no haya sindicatos que no puedan negociar contratos colectivos y sobre todo que en los centros de trabajo el contenido siempre debe ser acorde a las actividades y puestos de los trabajadores. ¿Para qué? Para que con esto se terminen las simulaciones sobre sindicatos fantasmas o las huelgas por extorsión en contra de patrones, pero sobre todo los contratos de protección. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta parte del Centro de Conciliación Federal, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, debe ser la autoridad facultada para emitir esas constancias de representatividad. En atención a esto, se deben de acompañar las solicitudes de depósito de los documentos. ¿Para qué? Para que en un colectivo inicial el Centro de Conciliación y Registro Laboral actúe ya para emplazar al patrón cuando este se niega a negociar un contrato con el sindicato representativo. ¿De acuerdo? Ahora, desde luego que para obtener esta constancia, los sindicatos deben hacer la petición ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en términos del artículo 390 bis, y esa solicitud debe contener nombre, domicilio legal de los solicitantes, datos de identificación del patrón o los patrones del centro de trabajo, en donde se debe especificar la actividad a la que se está dedicando, el domicilio en que se pueden realizar las debidas notificaciones, un listado de por lo menos del 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo, el cual debe señalar los siguientes datos: el nombre completo del trabajador, el CURP, su fecha de su contratación, la firma autógrafa en el contrato colectivo, para que a su vez
el Centro de Conciliación y Registro Laboral publique los avisos pertinentes sobre la solicitud de constancia en algún sitio de Internet y sobre todo que debe solicitar al patrón que lo coloque en los lugares de mayor circulación o afluencia de los centros laborales, para que los trabajadores se den por enterados sobre estas condiciones de adherirse a la solicitud en términos del artículo 390, fracción 390 bis, perdón, fracción segunda. Desde luego que en ningún caso el sindicato, en ningún otro caso el sindicato debe solicitar la constancia de representatividad. ¿Por qué? Porque esta parte de la constancia de representatividad la resuelve el Centro de Conciliación y Registro Laboral a solicitud y en su caso debe emitir él la constancia respectiva cuando el sindicato no la solicite. Cuando sea la inteligencia de dos o más sindicatos que soliciten esa constancia de representatividad, es el Centro de Conciliación y Registro Laboral quien debe organizar un recuento mediante voto personal, libre, directo y secreto para obtener del sindicato el respaldo mayoritario de trabajadores y el cual podrá demandar la tutela y firma del contrato colectivo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que no se lleguen a las condiciones pertinentes de acuerdo a la ley y se emplace a huelga con la firma de un contrato colectivo inicial, el sindicato debe acompañar, sobre todo de los documentos de ley, la constancia de representatividad para que se garantice la certeza jurídica y certeza fidedigna de que los trabajadores están respaldando esa moción. Esto en términos del artículo 387, y esa vigencia no puede tener un plazo mayor a 6 meses. ¿De acuerdo? Desde luego, una vez establecido lo anterior, se ratifican esos acuerdos negociados y que es otra novedad en la materia de consultas, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día es requisito el apoyo mayoritario de los trabajadores sobre el contenido de contratos colectivos o convenios de revisión negociados. Esto en atención a las consultas que se realicen de manera personal, libre, directa y secreta en términos del artículo 390 ter, para que tenga más respaldo esta negociación contractual materia colectiva. Desde luego que el procedimiento debe realizarse por el sindicato y en acuerdo con el patrón en términos del contrato colectivo o de la revisión del mismo. Que el sindicato dé aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con un mínimo de 10 días, ya sea por escrito o vía electrónica, que se va a someter a revisión el contenido del contrato o convenio para que surja una negociación. Y desde luego se debe señalar la hora, la fecha y el lugar en que se llevará a cabo tal consulta. Que el sindicato entregue a las y los trabajadores un ejemplar de esos contratos o convenios entregados, ya negociados y firmados por las partes. Que desde luego el sindicato realice las consultas necesarias cumpliendo los siguientes requisitos. Que se garantice que el lugar sea accesible. ¿Para qué? Para que la votación se realice de manera libre, pacífica, ágil, y segura. Que no se permite intervención de empleadores durante el proceso. Que se publiquen los resultados en un lugar visible y de fácil acceso en los centros de trabajo. Que se resguarden las actas de votación al menos 5 años para efectos de verificar ante la autoridad laboral y registral. Desde luego que si la mayoría de los trabajadores en términos de ley se aprobase esa negociación, se debe dar aviso y se debe registrar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si por mayoría se rechazan estos términos del contrato o convenio, el sindicato puede estallar a huelga y bien prorrogar a su emplazamiento para una renegociación y en su caso someterlo, este acto, a una nueva consulta. Obviamente, la Ley Federal del Trabajo establece de manera muy especial que se debe prever una consulta de legitimación. ¿Para qué? Para que dentro de los 4 años posteriores que ya se cumplieron a la reforma del 1 de mayo de 2019, los contratos colectivos existentes tengan a fin garantizar que son reconocidos, aprobados por mayoría por los trabajadores afiliados al sindicato
y sobre todo que otorgan esas facultades y titularidades a los mismos trabajadores. Por tanto, las consultas de legitimación tendrán que estar establecidas en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Por qué? Porque con aval de un compromiso que se ha firmado internacionalmente con Estados Unidos y Canadá en el ya TECMEC, actualizado TECMEC, y su anexo 23, se contempla lo anterior en el artículo 11º transitorio de la Ley Federal del Trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, la reforma trae consigo también el establecimiento de tribunales laborales. Por primera vez en México vamos a establecer tribunales laborales. Y es aquí donde aparece esta institución que funge como un ente para operar con profesionalismo e imparcialidad aquellos asuntos relacionados de los conflictos que surjan entre los trabajadores y los patrones o entre los sindicatos y los patrones. Entonces, al establecerse como un organismo público descentralizado, tiene funciones, sí, de carácter ejecutivo, de acuerdo a los numerales 590, apartado A, y 590, apartado B de la legislación laboral. ¿Qué funciones tiene el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Bueno, por un lado, realizar, verificar y emitir que las funciones de conciliación en materia laboral se haga a través de procedimientos de elección de dirigencias sindicales, pero también que emitan la constancia de representatividad para llevar a cabo los procedimientos de consulta en cuando los dos o más sindicatos lo soliciten, que verifiquen el contrato y revisión de los convenios para que estos puedan ser aprobados por los sindicatos, que verifiquen las consultas de legitimación sobre contratos colectivos existentes y, sobre todo, emitir todas las notas anteriores. Llevar a cabo los registros de los contratos colectivos ante el propio centro de conciliación, así como también los reglamentos interiores de trabajo. Realizar procedimientos especiales para reconocer titularidad de los contratos colectivos. Desde luego que la conciliación como un elemento prejudicial es obligatorio para la materia laboral, ya que en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se llevarán a cabo los asuntos del fuero federal y los procedimientos ante tribunales laborales locales se darán en una instancia de conciliación o cuando así lo establezca necesario. ¿Sí? La justicia laboral, desde luego, exige una conciliación prejudicial. Esto en términos del artículo 684, apartado A, al artículo 684, apartado U, en donde la reforma establece que los trabajadores y empleadores deberán asistir a una audiencia de conciliación, a una audiencia de aveniencia, antes de iniciar juicios ante tribunales laborales. ¿Por qué? Porque primero necesitamos negociar, necesitamos platicar, necesitamos reestructurar esa parte del por qué tú me estás despidiendo y hasta cierto punto, ¿cómo operaría yo si el despido fue injustificado? ¿Sí? Es aquí donde el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se convierte en esa entidad responsable de conciliar los conflictos entre patrones y trabajadores en aras de una mejor solución. Entonces, aquí en esta etapa prejudicial, nosotros vamos a conocer cómo la justicia hasta cierto punto debe tener asuntos ya que eviten el desgaste, el tiempo y el dinero que se genera por cualquier juicio, y más en materia laboral. Que sea un procedimiento gratuito, con características imparciales y confidenciales, que sea ágil, porque la Ley Federal del Trabajo marca y fija un periodo límite de 45 días naturales concluida la etapa de conciliación, que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus centros de conciliación locales tengan la obligación de proporcionar asesoría y orientación jurídica o legal gratuita, de carácter gratuito, a todas aquellas personas que acuden para solicitar informes, auxilio acerca de sus derechos y previsiones e inquietudes sobre los conflictos laborales en que se encuentren. Desde luego que la justicia laboral, al ser más expedita, favorece a través de la conciliación que se evite a toda costa llegar a los tribunales laborales y sobre todo que no se deben esperar a un acuerdo, sino que este acuerdo
no tenga que llegar por más de 45 días. ¿De acuerdo? Por otra parte, que si durante la reunión conciliatoria no existe arreglo de las partes, sea la autoridad correspondiente quien emita la constancia de que se ha agotado la etapa prejudicial. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a los intereses de los involucrados, se haga un proceso de acudir al Tribunal de Justicia Laboral en términos del 684, apartado E. La conciliación laboral en materia de conflictos laborales implica un gran reto. ¿Por qué? Porque viene a modificar los paradigmas que se utilizaban mucho en las juntas de conciliación y arbitraje. Aquí, obviamente, su intención siempre será solucionar los conflictos laborales de manera más pronta, más expedita y sobre todo en menos tiempo, en aras de privilegiar tanto el diálogo como el entendimiento entre patrones y trabajadores a fin de establecer una buena relación jurídica, ¿sí? Una buena relación laboral y sobre todo en aras de exigir una buena relación en cuanto al pago de, eh, de prestaciones. Aquí la gráfica, bueno, el esquema nos marca, ¿no? Que con la justicia laboral, la nueva justicia laboral, van a operar ya los centros de conciliación más los tribunales, pero que se debe agotar primeramente la etapa de conciliación y subsecuentemente la etapa de juicio laboral. ¿Quiénes están exceptuados o quiénes son las excepciones para acudir a la conciliación prejudicial? En términos del 685 TER, pues las disputas de titularidad sobre contratos colectivos. Desde luego, la discriminación por sexo, etnia, orientación sexual, condición social, acoso u hostigamiento sexual, violaciones de derechos laborales consagrados en la Carta Magna y en la propia legislación laboral, que atenten contra esos derechos de asociación, de libertad sindical y el reconocimiento de la negociación colectiva. También están exentos esta parte del reclamo de prestaciones en materia del Instituto Mexicano del Seguro Social por condiciones de riesgos y accidentes de trabajo, licencias por maternidad, enfermedades derivadas del trabajo y algunas otras especies como son los accidentes o bien la muerte del trabajador. También están exentos la impugnación de estatutos de los sindicatos o su modificación, porque ahí es el mero sindicato quien modifica todo. Nosotros no nos metemos en esas condiciones. Designación de beneficiarios cuando el trabajador haya perdido la vida en el centro laboral o en su defecto en trayecto, tanto de ida como vuelta a casa del trabajador. ¿Se reconoce un procedimiento en tribunales laborales? Sí, porque la transformación más profunda es desaparecer a las juntas de conciliación y arbitraje y crear los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación, pero también crear un centro de conciliación y registro laboral para establecer una etapa prejudicial, pero si no llegamos a un acuerdo en la etapa prejudicial, bueno, ya en la etapa de juicio, garantizar que la impartición de justicia sea pronta, expedita, al amparo de los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia en términos de los artículos 604, 605 y 610. Estos principios también están concatenados del procedimiento laboral con los artículos 685 y 680 y 873 bajo la inmediación. Y la inmediación nos establece que los tribunales locales, los tribunales laborales federales y locales deben estar dotados por un juez calificado, un juez especialista en materia laboral y que sobre todo se haga presente a lo largo de la sustanciación de los juicios hasta el cierre de los propios. Esto en términos de los numerales 605 y 610 de la Ley Federal del Trabajo, que de acuerdo al principio de concentración durante todas las etapas del juicio, se agrupen para cada caso concreto y este se resuelva en una misma audiencia, que en una misma audiencia desahogues las pruebas. O en su caso, que sea el menor número de audiencias para que se puedan dilucidar estos asuntos laborales. Que tenga celeridad, jóvenes. ¿Por qué? Porque los asuntos ya no pueden detenerse, ya no deben detenerse. La intención de esta nueva justicia laboral de carácter expedito es que
los juicios laborales representan una manera más rápida y pronta de solucionar los conflictos obrero-patronales y que estos se alarguen innecesariamente para que así se tutele el debido acceso a la justicia. Que las audiencias sean públicas porque se debe perseguir la transparencia en cuanto a las acciones procesales de jueces y juezas laborales y que en la toma de decisiones se busque un control efectivo e imparcial sobre aquellas personas que tengan acceso a la información. Desde luego tiene que haber una técnica laboral. Aquí es donde los abogados tenemos que prepararnos más en argumentación, en litigación oral, en técnicas de litigación oral. ¿Para qué? Para que se asegure una buena intervención a lo largo de los juicios, en donde se asegure también la transparencia por parte del personal del tribunal a la hora de la toma de decisiones, a la hora de cómo estás brindando los servicios necesarios. ¿Sí? Que estos procedimientos también que prevé la ley federal del trabajo serán los siguientes. Hablamos de un procedimiento ordinario. De acuerdo en el numeral 870, debe resolver sobre conflictos individuales, sobre conflictos colectivos y algunas reglas aplicables a los procedimientos especiales. El procedimiento especial normado en el 892 de la propia ley establece que aquí solamente se van a resolver problemáticas que aborden temas de jornada laboral o de habitación de las y los trabajadores en los centros de trabajo. Cuando se apruebe un contrato colectivo individual de trabajo, ¿sí? Con la mejora de prestaciones y servicios de los trabajadores mexicanos dentro y fuera del territorio nacional. Se reconoce esta condición de la capacitación y el adiestramiento, que es muy importante en una empresa. Se reconoce también la antigüedad laboral y el pago respectivo por ella, ¿a través de qué? De las debidas indemnizaciones en materia del trabajo. Se reconoce también de nueva cuenta el trabajo de buques, los derechos de las tripulaciones aeronáuticas, lo concerniente al concurso de quiebra legalmente declarado y a la declaración de beneficiarios para recibir la indemnización correspondiente en casos de muerte de los trabajadores al interior o durante las jornadas laborales. Se opone a, a que los trabajadores designen médicos en las empresas, ¿sí? Que los conflictos no excedan del cobro de prestaciones por más de 3 meses de salarios, que se designen beneficiarios del trabajador fallecido, que el procedimiento especial colectivo en aras del 897 sea un procedimiento donde se resuelvan aquellas coyunturas o problemáticas laborales que más auge tengan, sobre todo en esta materia de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, la administración de estos contratos colectivos y el reconocimiento de los contratos ley. La violación a derechos fundamentales cuando sea el caso concreto. Esa violación a la libertad de asociación, a la libertad sindical, al derecho de negociación colectiva. Esos procedimientos de elección también de mesas directivas sindicales y sus respectivas sanciones cuando limiten el derecho a sus trabajadores para votar y ser votados. Conflictos individuales de seguridad social de acuerdo al artículo 899, apartado A. En estos procedimientos se deben resolver en cuanto a la tema de seguridad social, no tanto en la materia de derecho al trabajo. Y sobre todo que estos temas de seguridad social atienden al otorgamiento de pensiones por muerte del trabajador, pensiones porque ya se alcanzaron el tiempo establecido, las semanas de cotización, créditos de vivienda también entran aquí, fondos de retiro, prestaciones en dinero o en especie de derivados de seguros que compongan al régimen del seguro social, prestaciones que de acuerdo con la ley del Seguro Social y la del propio Infonavit deban ser cubiertas por la institución Infonavit y sobre todo cómo se deben dar las administraciones para el retiro propio de este dinero. Reconoce el procedimiento de huelga que ya mencionábamos en la sesión anterior en el artículo 920, en donde la huelga siempre tiene que contener, consiga un pliego de peticiones o de peticiones. Debe tener en esta parte los procedimientos de huelga
que ya vimos, sí deben establecer la búsqueda del equilibrio de los factores de la producción. Porque recordemos que patrones y trabajadores estamos en una misma sintonía, producir para el país. La celebración del contrato colectivo de trabajo y la exigencia de su revisión, cuando menos cada 6 meses, y que cada periodo de vigencia tenga esa exigencia de revisarla, mm, repito, en aras de mejorar el contrato. Ajá. Que la exigencia sea ante las empresas o establecimientos que hubieran violado esa condición. La exigencia del cumplimiento sobre las disposiciones jurídicas para la participación y el reparto de utilidades de los trabajadores. La exigencia de revisión de los salarios contractuales en efectivo por cuota diaria que se deba revisar anualmente. Otro de los procedimientos que establece la justicia laboral en cuanto a la reforma es el procedimiento de ejecución establecido en el artículo 939, porque aquí busca resolver condiciones sobre el cumplimiento o incumplimiento de relaciones laborales, o resoluciones laborales, mejor dicho, tales como sentencias o laudos arbitrales, sentencias que dicten ya los tribunales de justicia laboral, resoluciones en los que impliquen a la naturaleza económica, el reconocimiento a esos convenios celebrados en los centros de conciliación y registro laboral. En síntesis, se pretende con esta reforma laboral hacer que los juicios sean más cortos, menos caros y sobre todo que estén en presencia de un juez, porque aquí de esta manera los justiciables podemos recibir justicia más justa, justicia más tutelar y garantista en cuanto a derechos humanos y en cuanto a garantías constitucionales. Desde luego, otra de los criterios que contempla la reforma laboral es la rendición de cuentas de los sindicatos. Esta rendición de cuentas representa ese logro para qué, para que las directivas sindicales rindan cuentas a sus agremiados y sobre todo que cada 6 meses se les informe de manera completa y cuando más detallada sobre la ocupación de los recursos materia de las cuotas sindicales, esa administración del patrimonio y sobre todo cómo se está incluyendo el destino de las cuotas. Este informe debe entregarse de forma impresa a todos los agremiados del sindicato y desde luego al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en un plazo máximo de 10 días posteriores a la realización de la asamblea y sobre todo, si no hay posibilidades de hacerlo de manera física, se puede enviar por vía electrónica. Desde luego, en la rendición de cuentas, la participación de los y los trabajadores siempre, en todo momento, se debe pedir información acerca del patrimonio del sindicato. Y bien, que la mesa directiva rinda cuentas también al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora, ¿qué sucede que los trabajadores no reciban la información? Bueno, se pueden proceder de acuerdo a lo visto ya en la materia de justicia laboral, a través de las instancias y procedimientos internos también de los estatutos propios del sindicato, lo que puede desencadenar sanciones si se comprueba malos manejos dentro de la organización. Esto de acuerdo al artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo. Desde luego, los trabajadores pueden ejercer su derecho a dejar de ser parte de un sindicato. Esto lo pueden hacer o lo deben hacer por escrito en términos del artículo 110 en aras de respetar esta libertad de asociación y libertad sindical. Vamos a ver por último esta parte de la perspectiva de género e inclusión. El nuevo modelo laboral determina que hoy día los centros de trabajo deben estar libres de discriminación, libres de acoso y cuando más de hostigamiento sexual, creando entornos mucho más seguros. ¿Por qué? Porque nosotros los que nos dedicamos a trabajar debemos estar en esa exigencia de la libertad, pero sobre todo de la dignidad como trabajador. Si el patrón me paga, si el patrón es el que genera la mayor parte del dinero, pero gracias a las actividades que realizan día con día los trabajadores, es que la empresa en sí funciona. Por eso este nuevo modelo laboral reconoce
las diferencias entre hombres y mujeres para obtener yo aquí voy a corregir un poco esta lámina, no una igualdad, sino una mayor equidad ante la ley. Que los salarios representen lo que es acorde al puesto desempeñado y a la evaluación del desempeño del trabajador. Por eso deben efectuarse condiciones que protejan y aseguren la vida digna, pero sobre todo la salud de los trabajadores. Esto en aras del artículo 3. Recordemos que hoy día México vive en un país en donde opera el trabajo bajo presión, las cargas excesivas del mismo y sobre todo que se deba cuidar la salud física y mental tanto de trabajadores como de sus familiares y desde luego sus descendientes. Los patrones, desde luego, deben implementar protocolos para prevenir discriminación por razones de género, por categorías sospechosas, atender ipso facto las condiciones de violencia y acoso, pero sobre todo el hostigamiento sexual. Pero también se reconoce el erradicar el trabajo forzoso e infantil en términos del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué me sirven a mí integrar mesas directivas sindicales? Porque estas van a estar debidamente representadas con un grado de proporcionalidad en razón de género para coadyuvar a que más mujeres estén de manera más activa participando en estas actividades, en términos del artículo 371, fracción novena bis de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué estamos concluyendo ya con este curso y en general con la reforma laboral? Que nosotros, al ser la fuerza productiva de los centros de trabajo, tenemos que irnos ajustando a las nuevas tecnologías, tenemos que irnos ajustando a estas nuevas modalidades del trabajo, ¿no? Del trabajo a distancia, del trabajo, eh, eh, del teletrabajo, y que sobre todo las condiciones para la aplicación siempre deben ser cumplidas a cabalidad ante la ley federal, pero también ajustarse a los postulados de la responsabilidad que implica la participación de patrones y trabajadores, en aras de consolidar los principios de libertad, de democracia y de negociación colectiva, para que con efecto irreversible nosotros veamos siempre a un México mayor en cuanto a su productividad. La corresponsabilidad siempre debe prevalecer sobre los actos de simulación. Es decir, que hoy día nosotros establezcamos esta norma del trabajo digno para que nosotros podamos tener mayor productividad y un bienestar individual, un bienestar que me permita sostener de manera digna a mi familia, ¿sí? Que me permita establecer esta parte de una mejor relación laboral y de una mejor y mayor productividad en aras de los centros de trabajo, ¿sí? Entonces, hablar en esta parte, como lo dije yo al principio del curso, en la última década hablar del derecho del trabajo representa un escenario realmente disciplinario, que desde el nacimiento de los principios fundamentales se establezcan estas condiciones de protección y tutela hacia el trabajador en aras de un mejor equilibrio de los factores de la producción, ¿de acuerdo? Pero que también nosotros en este escenario vayamos viendo que las nuevas modalidades del derecho del trabajo atienden a ciencia y tecnología, a que atiendan que las condiciones a partir de la crisis del COVID-19 en el año 2020-2021 vinieron a centrar nuevos paradigmas en cuanto a la realización de las actividades cotidianas en materia del trabajo, ¿sí? En cuanto a esta realización y operatividad de cómo estamos trabajando nosotros en un reconocimiento. ¿Para qué? Que las reformas del 1 de mayo del año 2019 estipulen una significación al desarrollo de la producción, que las normas no nada más sean válidas, sino que también sean tutelares y garantistas en un contexto del derecho del trabajo. Que hoy día, con la desaparición de los famosos outsourcings, esa subcontratación que era ilegal, que era antijurídica, hoy día los servicios de terceros estén bien regulados por el derecho del trabajo, por la propia Ley Federal del Trabajo. Uh -huh.
y que se centre una figura de la subcontratación para que con reglas específicas consolidemos este ejercicio legal y mejor funcionamiento de las empresas. Ahora, es importante conocer la justicia laboral. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día ya estamos mejor protegidos. O sea, hoy día ya no son secretarios, ni mucho menos los presidentes de la Junta de Conciliación quienes emiten los laudos laborales. Hoy día son jueces los que participan en esta repartición equitativa de la justicia laboral en aras de alcanzar que cada uno de los conflictos entre patrones y trabajadores tengan una mejor solución y sobre todo en tiempo más corto, que el trabajo incorpore nuevas realidades como distintivos a las épocas que hoy día estamos viviendo. Hoy día estamos viviendo en la época de la tecnología, en donde dependemos casi 100% de un teléfono móvil, de un dispositivo móvil, de una computadora, en donde dependemos ahora de plataformas educativas, plataformas de streaming, plataformas que implementan desarrollos de operatividad, plataformas de reparto de mercancías hasta el domicilio, plataformas en donde van los avances tecnológicos a la información. Entonces es importante que los trabajadores, y sobre todo en esta área jurídica, también nosotros los abogados empecemos a mirar hacia el futuro, ¿de acuerdo? Entonces esta nueva dirección de protección jurídica también reconozca a aquellas trabajadoras del hogar, ¿no? Antes trabajadoras domésticas o trabajadores domésticos, y que sean mayormente posicionados y visibilizados ante una considerada manera de afiliarlas al Seguro Social. ¿Sí? Que el patrón tenga esa obligatoriedad de afiliar a sus trabajadoras o trabajadores al Seguro Social. Entonces, obviamente, nosotros estableceremos una mejor condición de los preceptos del derecho del trabajo. Atenderemos que las relaciones patronales dan camino y dan auge a que el país funcione mejor, dan camino a que el país permanezca en los planos sociales y mundiales del comercio exterior, en que hoy día el TECMEC ha venido sí a mermar un poco de las condiciones laborales, pero que nosotros debemos establecer qué condiciones van a operar mucho mejor para una materia del trabajo. El trabajo no debe dejar de ser decente, digno, bien remunerado, bien participativo, progresivo y sobre todo que establezca esos equilibrios de las riquezas entre los que son empleadores y los que prestamos servicios en aras de una equidad en cuanto a los preceptos de lo que son los servicios de los trabajadores y en cuanto a lo que son el pago de los insumos por parte de patrones. ¿Sí? Hay que establecer mejoras en los contratos laborales, desde luego, dignificar y respetar hoy día las jornadas de trabajo, que hoy día no tengas la necesidad de estar saliendo en horarios realmente agobiantes, ¿me explico? Hoy día los patrones tienen que ser más empáticos con los propios trabajadores. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo tan caótico, estamos en un mundo tan frenético que hoy día el trastorno de burnout se ha hecho más presente en los empleados, que hoy día las condiciones de salud mental pudieran ser la primera causa de incapacidad. Hoy día, ya decía la OMS que va a ser en el 2030 la depresión y la ansiedad la primera causa de incapacidad, y yo lo dudo, porque hoy día el estrés crónico, ha provocado infartos cerebrales, ha provocado cuadros gástricos, cuadros de otra índole. Entonces, nosotros, la reflexión que hay que hacer aquí es que México necesita un derecho del trabajo social, un derecho del trabajo garantista, un derecho del trabajo de clase, porque la clase la hacemos nosotros los trabajadores, y sobre todo, que las condiciones de trabajo sean siempre en mejora continua de los y las trabajadoras, los y los trabajadores. Pues hasta aquí concluyo con este curso, muchachos. Les agradezco infinitamente su participación, les agradezco infinitamente la atención que brindan en este canal y quedamos atentos a sus dudas, preguntas y comentarios. Pasen ustedes una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.